Al principio no había nada, una extensión infinita de vacío, un abismo sin forma, sin tiempo. Entonces, una chispa, un destello de poder inimaginable, el nacimiento de la existencia misma. El universo explotó en ser, se expandió con una velocidad y una fuerza inimaginables. El tiempo comenzó, su marcha implacable. La oscuridad cedió ante el brillo de las estrellas recién nacidas. Las galaxias se arremolinaron en la existencia, vastos tapices cósmicos tejidos a través del vacío. Y luego, en medio de esta danza cósmica, llegó una nueva creación. En un rincón tranquilo del universo, una estrella se encendió, nuestro Sol. Alrededor de este horno ardiente, se arremolinaba una nube de polvo y gas. Atraídas por la gravedad, estas partículas chocaron, se fusionaron y durante eones formaron un planeta, nuestra Tierra. Esta esfera fundida se enfrió y solidificó. Se formaron océanos cuyas profundidades ocultaban misterios aún por revelar. Los continentes se desplazaron y gimieron, esculpidos por fuerzas profundas dentro del núcleo de la Tierra. Era un mundo lleno de potencial, esperando que la vida comenzara. Sí. Y la vida comenzó. Del caldo primordial surgieron los primeros organismos uniseculares. Durante innumerables generaciones, la vida evolucionó, se diversificó y floreció. Las plantas cubrieron la tierra buscando el sol. Criaturas nadaron en los mares, se arrastraron por la tierra y volaron por los cielos. La tierra estaba llena de vida en toda su maravilla y variedad, pero la creación más grande aún estaba por llegar. Porque en el corazón de este jardín del Edén se formaría un nuevo ser, un ser creado a imagen del Creador, imbuido de alma, con conciencia, con libre albedrío. Y del polvo de la tierra, Dios formó al hombre, insufló vida en las fosas nasales del hombre, y el hombre se convirtió en un alma viviente. Adán se llamaba el primer humano. Ubicado en un jardín de belleza inimaginable, Adán recibió dominio sobre todos los seres vivos. Sin embargo, Adán estaba solo. Así que Dios, en su infinita sabiduría, creó una compañera para él. De la costilla de Adán, formó a la mujer Eva. Juntos eran la gloria suprema de la creación, puros e inocentes, viviendo en armonía con la naturaleza y su creador, la tentación. El jardín del Edén era un paraíso, un lugar de paz y abundancia. Pero dentro de su belleza acechaba una prueba. Una serpiente, astuta y engañosa, tentó a Eva con la promesa del conocimiento prohibido. Le susurró acerca de volverse como Dios, conociendo el bien y el mal. Eva, influenciada por las palabras de la serpiente, sucumbió a la tentación, comió del fruto del árbol prohibido y le dio un poco a Adán. En ese momento, su inocencia se hizo añicos. Se dieron cuenta de su desnudez, su vulnerabilidad. Habían desobedecido a Dios y con su desobediencia, el pecado entró en el mundo. Caín y Abel, expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se enfrentaron a una nueva realidad. La vida ya no era idílica, estaba llena de trabajo duro y dificultades. Tuvieron dos hijos, Caín y Abel. Caín, el mayor, labraba la tierra, mientras que Abel cuidaba los rebaños. Un día le llevaron ofrendas a Dios. Abel ofreció el primogénito de su rebaño, un sacrificio agradable a Dios.
Caín, sin embargo, ofreció solo una porción de sus cultivos, su corazón lleno de envidia y resentimiento. Dios favoreció la ofrenda de Abel, y Caín, consumido por los celos, cometió el primer asesinato, quitándole la vida a su propio hermano. Un mundo sumergido, pasaron las generaciones y la humanidad se extendió por la tierra. Pero con cada generación que pasaba, el pecado aumentaba su control. Los corazones de hombres y mujeres se alejaron de Dios. La maldad y la corrupción corrían desenfrenadas. El mundo, una vez, un paraíso, ahora estaba consumido por la violencia y la depravación. Dios, al presenciar las profundidades del pecado humano, se entristeció. En su dolor decidió limpiar la tierra con un gran diluvio. Solo Noé, un hombre justo, encontró el favor de Dios. Instruido por Dios, Noé construyó un arca, una embarcación para resistir la tormenta que se avecinaba. Reunió a su familia y 2 de cada criatura viviente, buscando refugio dentro de las paredes de madera de la arca, un pacto de esperanza. Y entonces los cielos se abrieron. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sobre la tierra. Las aguas se subieron, tragándose todo a su paso. Toda vida fuera del arca pereció. Cuando las aguas finalmente retrocedieron, la tierra era un páramo desolado, un testimonio silencioso del poder destructivo del pecado. Pero de las ruinas surgió la esperanza. Noé, su familia y los animales desembarcaron del arca, listos para comenzar de nuevo. Dios, en su infinita misericordia, hizo un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. El arco iris, símbolo de esperanza y promesa, se arqueó sobre el cielo, un recordatorio del amor inquebrantable de Dios.